Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 50. Apocalipsis. Capítulos del 1 al 5. Lección asignada del 4 al 10 de diciembre de 2023. Titulado Al Cordero sean la gloria y el poder para siempre jamás. Si lo desea, escriba las preguntas que tenga en cuanto a lo que lea en Apocalipsis. Luego, podría buscar la respuesta a sus preguntas o analizarlas con un integrante de la familia o en las clases de la iglesia. Anote sus impresiones a continuación. ¿Ha intentado usted alguna vez expresarle a otra persona lo que ha sentido durante una experiencia espiritual poderosa? El lenguaje cotidiano puede resultar insuficiente para describir los sentimientos y las impresiones espirituales. Quizás sea una de estas las razones por las que Juan empleó tantas imágenes y tanto simbolismo para describir su majestuosa revelación. Podría haber dicho simplemente que había visto a Jesucristo, pero para ayudarnos a entender su experiencia, describió al Salvador empleando expresiones tales como: sus ojos eran como llama de fuego, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A medida que lea el libro de Apocalipsis, trate de descubrir los mensajes que Juan quería que usted aprendiera y sintiera, aun cuando no entienda el significado de cada símbolo. Pregúntese a sí mismo: ¿por qué habrá comparado las congregaciones de la iglesia con candeleros, a Satanás con un dragón y a Jesucristo con un cordero? En definitiva, usted no tiene que entender cada símbolo de Apocalipsis para comprender sus importantes temas recurrentes, así como su tema principal más prominente. Jesucristo y sus seguidores triunfarán sobre los reinos de los hombres y de Satanás. Como subtítulo: la visión de Juan sobre el plan del Padre Celestial para salvar a sus hijos. El libro de Apocalipsis puede ser difícil de entender, pero no se desanime. La promesa de Juan puede servirle de inspiración para seguir intentándolo. Esta viene registrada según la traducción inspirada del profeta José Smith en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 3, donde se menciona: bienaventurados los que leen y los que oyen y entienden las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Una forma de estudiar Apocalipsis es buscar las conexiones con el plan de salvación. Es posible que esta reseña general, que se leerá a continuación, le ayude a entenderlo. Primer punto. Los capítulos 5 y 12 describen acontecimientos de la vida preterrenal. Segundo punto. Los capítulos del 6 al 11, 13 al 14 y 16 al 19 describen la vida terrenal y acontecimientos de la historia de la tierra. Tercer punto. Los capítulos del 2 al 3, el capítulo 15 y los capítulos del 20 al 22 describen el juicio final y la gloria que aguarda a los fieles. Conforme lea estos capítulos y la reseña a continuación, pregúntese: ¿qué me enseña esto sobre el plan de Dios? ¿Qué ha hecho Dios para ayudarme a vencer el mal y regresar a Él? Y también pregúntese: ¿cuáles son sus promesas para los fieles? También podría resultar útil saber que Doctrina y Convenios, sección 77, explica algunos de los símbolos que se emplean en Apocalipsis.
Además, la traducción inspirada del profeta José Smith aclara varios pasajes de Apocalipsis, así que consulte las notas al pie de página y el apéndice de la Biblia con frecuencia. También se recomienda estudiar en la guía para el estudio de las Escrituras los términos Juan, hijo de Zebedeo, y Apocalipsis. A continuación se leerá el término Juan, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo. Juan fue uno de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, es decir, Santiago. En los primeros años de su vida fue pescador. Probablemente haya sido el discípulo de Juan el Bautista, cuyo nombre no se menciona, y del que hace referencia en Juan, capítulo 1, el versículo 40. Posteriormente, Juan recibió el llamamiento de discípulo de Jesucristo. Escribió el Evangelio según Juan, 3 epístolas y el libro de el Apocalipsis. Fue uno de los 3 escogidos que estuvieron con el Señor cuando devolvió la vida a la hija de Jairo, en el monte de la Transfiguración y en Getsemaní. En sus propios escritos se refiere a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba, y también como el otro discípulo. Jesús dio a él y a su hermano Jacobo el apellido de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Hay frecuentes referencias a él en los relatos de la crucifixión y la resurrección. Después, Juan fue desterrado a Patmos, en donde escribió el libro de el Apocalipsis. Se menciona con frecuencia a Juan en las revelaciones de los últimos días. Estos pasajes sirven para confirmar la narración bíblica de Juan y también nos dan una idea más clara en cuanto a su grandeza y la importancia de la obra que el Señor le ha dado en la tierra, no solo en la época del Nuevo Testamento, sino también en los últimos días. Las revelaciones confirman que Juan no murió, sino que se le ha permitido permanecer en la tierra como siervo ministrante hasta el tiempo de la segunda venida del Señor. A continuación se leerá el término Apocalipsis en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Apocalipsis. Apocalipsis es el título del último libro del Nuevo Testamento. También puede significar cualquier revelación extraordinaria. Deriva de una palabra griega que significa revelación. El libro se compone de una revelación que recibió el apóstol Juan, en la cual se le permitió ver la historia del mundo y en especial los últimos días. Juan recibió esta revelación en el día del Señor, mientras se encontraba en la isla de Patmos, cerca de la costa de Asia, no muy lejos de Efeso. Se desconoce la fecha exacta de la revelación. El pasaje descrito en 1 Nefi, capítulo 14, los versículos del 18 al 27, así como también la sección 77 de Doctrina y Convenios, son claves para comprender el libro de Apocalipsis. Los capítulos del 1 al 3 constituyen una introducción al libro y cartas a las 7 iglesias de Asia, las cuales escribió Juan para ayudar a los santos a resolver ciertos problemas. En los capítulos del 4 al 5 se registran visiones que Juan recibió y que muestran la majestuosidad y el poder justo de Dios y de Cristo. En los capítulos del 6 al 9 y el 11, Juan habla de haber visto un libro sellado con 7 sellos, cada uno de los cuales representaba 1000 años de la historia temporal de la tierra. Estos capítulos tienen que ver principalmente con los acontecimientos encerrados en el 7º sello. En el capítulo 10 se describe un libro que Juan comió, el cual representa una misión futura que el apóstol cumpliría.
En el capítulo 12 se relata la visión del mal que comenzó en el cielo cuando Satanás se rebeló y fue expulsado. La guerra que comenzó allí continúa sobre la tierra. En los capítulos 13 y del 17 al 19, Juan describe los inicuos reinos terrenales controlados por Satanás y menciona el destino de esos reinos, incluso la destrucción final del mal. En los capítulos del 14 al 16 se habla de los santos justos en medio del mal, poco antes de la segunda venida de Cristo. En los capítulos del 20 al 22 se describen el milenio, la hermosa ciudad de la Nueva Jerusalén y los acontecimientos finales de la historia de la tierra. Como subtítulo: Jesucristo es el Hijo viviente del Dios viviente. Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulo 1. El primer capítulo de Apocalipsis describe la aparición de Jesucristo a Juan en una visión. Si quiere, se recomienda que haga una lista de todo lo que ese capítulo dice acerca de Jesucristo, inclusive quién es, qué hace Él por nosotros y cómo es. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sean gloria y dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas.
y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Algunas de las cosas que aprendemos provienen de símbolos. Medite en lo que el Señor podría intentar enseñarle a usted sobre sí mediante dichos símbolos. Por ejemplo, observe que el Salvador se llama a sí mismo el principio y el fin, y el primero y el último. Medite a continuación. ¿Por qué piensa usted que tales títulos son significativos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseña a usted dichos títulos en cuanto al Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Jesucristo me conoce individualmente y me ayudará a vencer mis dificultades. Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulos del 2 al 3. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no recibirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también, tú tienes a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera pronto vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu caridad, y tu servicio, y tu fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe e induzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la arrojo en una cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojo en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y castigaré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus propias obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, yo os digo: no impondré sobre vosotros otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y fortalece las otras cosas que quedan y que están para morir, porque no he hallado bien acabadas tus obras delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, y si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres un desdichado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las palabras del Salvador, registradas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, revelan que Él extendía los éxitos y las dificultades particulares de cada rama de la iglesia en los días de Juan. Él elogió los esfuerzos de los santos y también los amonestó en cuanto a lo que debían cambiar. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted del elogio y de las amonestaciones del Salvador en estos capítulos? Medite brevemente. Es importante hacer notar de esta reseña que el Salvador también comprende sus logros y dificultades,
y quiere ayudarle a usted. Observe las frecuentes promesas que extiende a quienes vencen y medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted acerca de dichas promesas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría desear el Señor que usted venza? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para recibir la ayuda de Él? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo. Solo Jesucristo podía hacer posible el plan del Padre Celestial. Esto es correspondiente a Apocalipsis, los capítulos del 4 al 5. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y de inmediato estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado en él. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca del Padre Celestial en este capítulo? Medite brevemente. A
continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares y millones de millones, que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive para siempre jamás. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de Jesucristo en este capítulo? Medite brevemente. A continuación, se le invita a pensar en cómo habrá sido cuando todos comprendimos que Jesucristo, es decir, el Cordero, haría que fuera posible el plan del Padre Celestial, que el Salvador podría abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué solo Jesucristo podría haberlo hecho? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede mostrar usted su fe en Él, es decir, en Jesucristo, como su Salvador? Medite
una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Job, en el capítulo 38, los versículos del 4 al 7, que dicen lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 77, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Pregunta: ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Respuesta: es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Respuesta: son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Pregunta: ¿están limitados los 4 seres vivientes a animales particulares o representan clases u órdenes? Respuesta: están limitados a 4 animales particulares, mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de seres en su orden o esfera de creación decretados, en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Respuesta: sus ojos son una representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento, y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? Respuesta: hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con 7 sellos? Respuesta: que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? Respuesta: que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años, el segundo las de los siguientes 1000 años, y así hasta el 7º. Con esto concluye Ven Sígueme 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 50. Apocalipsis, capítulos del 1 al 5. Lección asignada del 4 al 10 de diciembre de 2023, titulado Al Cordero sean la gloria y el poder para siempre jamás.